Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Imposible más noticias y noticias ocurriendo en estos momentos. Fíjese usted que en Argentina acaba de decretarse el triunfo y además con una locura impresionante, 11,5 puntos de diferencia a los que había hasta ahora de Milei sobre Massa. Discursos que nos generan cierta tranquilidad de ambos, ya no son candidatos, uno es el electo, desde de ponerle agua, paños fríos a una elección que estaba muy caliente, Massa reconociendo muy temprano el triunfo, incluso antes de los datos oficiales, llamando al candidato ganador, felicitándolo. Eso nos puede parecer a nosotros obvio, en Argentina no es tan obvio. La última vez que ganó la oposición con Mauricio Macri, la presidenta Cristina Fernández no fue al cambio de mando. Entonces es un avance importante. Y por otra parte, un Milei que se muestra abierto a integrar a gente distinta a su propio grupo de los libertarios al gobierno, moderado respecto de lo que lo vimos en campaña en algunos momentos. Por lo tanto, hay mucho que hablar sobre eso. Vamos a estar con Constanza Santamaría, que ha estado reportándose muchos días en Buenos Aires, y el equipo de TVN en Argentina en general, para tomarle la temperatura a esta noche y que se van delimitando, definiendo ya algunos equipos de trabajo, quienes van a integrar el gobierno, etc. La semana que acaba de pasar fue una semana particularmente tensa y compleja, y diríamos los últimos 10 días, en materia de seguridad. La semana que precedió la anterior ocurrió lo del secuestro en Rancagua. Luego esta semana el ataque con granada a una carabinera. Pero en general la situación está en materia de seguridad compleja y el gobierno ha respondido a eso, ha respondido con medidas que está anunciando, con reuniones. Vamos a estar con la ministra del Interior, Carolina Toá, conversando esta noche. Y además, no podemos olvidar que estamos a menos de un mes ya del plebiscito constitucional. Por lo tanto, esos son los temas que no podemos olvidar para entregar insumos a la población, a la ciudadanía, para que tome una decisión responsable el 17 de diciembre. Así es que tendremos un debate de posiciones encontradas sobre materias constitucionales. Tenemos mucho que hablar, poco tiempo que perder. Bienvenidos, aquí comienza Estado Nacional. Ministra Carolina Toá, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, Matías. Vamos a, en cualquier momento, tomar contacto con Constanza Santamaría, que está en medio ahí de una cantidad de gente y no ha sido fácil conectarnos con ella, pero yo, de todas maneras, íbamos a venir de Constanza Santamaría y yo tenía pensado, y no cambia, ¿cómo toma el gobierno, cómo toma usted lo que ocurrió hoy en Argentina? Bueno, primero lo tomamos como un país que tenemos una relación, una frontera, una historia con Argentina, y esa historia pasa por distintos signos políticos, a veces en que coinciden, otras veces en que no coinciden, y la idea es que esa historia de amistad, de cooperación, no se vea interrumpida por esto. El presidente Boric ya, digamos, reconoció, ya saludó. Y saludó, digamos, hizo un saludo, digamos, al presidente electo. Mañana se van a comunicar telefónicamente, y esta relación de ambos países es muy importante para ambos, y más allá de opiniones y diferencias políticas, eso no está en cuestión ni en discusión por esta elección. Ahora, qué complejo usted que lleva tantos años en política, que, claro, con el presidente Boric, perfecto, vimos civilidad, poniendo los intereses de ambos países por delante, pero cuando hubo en campaña descalificaciones a presidentes que siguen siendo y van a seguir siendo hasta nuevo aviso vecinos, por ejemplo con Brasil, Lula no lo saluda al pueblo argentino, pero no a Milei. El presidente Petro también descalifica un poco ¿Cómo se maneja una situación de ese tipo y orígenes ideológicos y pensamientos tan distintos? ¿Cómo se maneja en la política real esa diferencia? Bueno, yo creo que se maneja mirando lo que ha pasado en el mundo, ¿no? O sea, estamos en una época en que no son extrañas cosas que en el pasado parecían impensables, en que los países dan muchas sorpresas, en que hay cambios en los sistemas políticos que rompen totalmente con tradiciones que conocíamos. Y eso es también parte o es expresión de un mundo que está viviendo cambios muy grandes. Entonces, cuando pasan
cosas como esta, ¿no? Una elección de una figura que trae tras de sí muchas polémicas, que ha hecho planteamientos muy radicales en distintos momentos. Bueno, creo que también viene un momento después que es la realidad, ¿no? La realidad de gobernar, la realidad de ser parte de un continente, la realidad de preservar lo importante, porque se tiene otra responsabilidad como candidato que como presidente. Guardando las diferencias, cada uno tendrá su análisis, pero no son tan distintas las trayectorias, insisto, distintas no en compararlas. Desde un presidente Boric que llegó desde ser un dirigente estudiantil, muy joven, también con posiciones que lo criticaron por su radicalidad, y él mismo ha evolucionado. Sus críticos dicen que es voltereta, pero es una evolución que él ha dicho que ha ido habitando el cargo. ¿Cómo ve usted eso en Milei? ¿Usted se imagina un presidente que puede ir evolucionando con la realidad de la responsabilidad que le toca y que evolucione en la habitación de ese cargo? A ver, no, Matías, sería muy imprudente de mi parte, soy ministra del Interior de Chile, hacer pronósticos de qué va a pasar con el futuro presidente de Argentina. O sea, eso no lo voy a hacer. Pero lo que sí puedo hacer es decir que Argentina y Chile somos parte de un mundo global, todos nos miramos, vemos los fenómenos que suceden más allá de nuestras fronteras, pero somos países que estamos en situaciones muy distintas. Argentina lleva muchos años arrastrando una crisis que no se ha resuelto. Argentina tiene en estos momentos una inflación de 130% que sube. Chile tiene una inflación de 5%. Y que baja. Y que baja. Argentina tiene una pobreza que ha ido subiendo y que está alrededor del 40% en este momento, después de históricamente haber sido un país mucho más rico que Chile. Chile tiene hoy día una pobreza de 6,5%. Argentina tiene un endeudamiento de 85% de su Producto Interno Bruto. Chile tiene un 38%. O sea, tenemos realidades muy distintas y no somos países, nosotros no es que hemos estado ajenos a vicisitudes, pero hemos logrado remontar nuestras dificultades y encaminarlas de una manera que a Argentina le ha costado mucho. Entonces, de alguna manera se llega también a estas situaciones disruptivas en que propuestas que rompen muy fuertemente con la tradición se imponen, porque también hay una frustración y un fracaso de muchos esfuerzos anteriores. Nosotros en Chile no estamos en esa situación. Y el presidente Boric no es parte de esa escuela. Una cosa es que los candidatos o las posturas políticas tengan posiciones críticas, pero el presidente Boric nunca ha sido un presidente antiinstitucional. Nunca ha dicho, por ejemplo, que hay que terminar con el Banco Central, o nunca ha puesto en duda o en discusión una tradición acumulada del país. Por ejemplo, a Carabineros y la refundación. Bueno, pero digamos que eso no fue el presidente Boric, eso fue un país que estuvo en esa dinámica un tiempo. Boric, o sea, la arqueología tuitera del presidente Boric es muy generosa pero respecto... podemos decir que eso más bien, yo diría a tal altura, que eso habla más de Twitter que de otra cosa. O sea, cuando uno ve la realidad y ve Twitter es como una versión exacerbada de todos nosotros. Sí, pero el propio presidente, el entonces dirigente Boric, o candidato o diputado, no era Twitter, pues era el medio de comunicación, pero era él quien firmaba unos Twitter muy crítico, en una época en que hubo muchas críticas en Chile, pero es una situación, insisto, muy distinta a la nuestra, a la situación de Argentina. El poder hace madurar. Bueno, pero eso siempre. Eso sucede siempre, le sucede a todos los presidentes, ciertamente a un presidente que tiene más juventud más que a otros, pero no creo que sea algo propio. O sea, yo he estado muy cerca de varios presidentes y los he visto como candidatos, los he visto como presidentes, y creo que la experiencia de sentarse ahí y de tener esa responsabilidad es muy fuerte y hace mirar otras cosas que cuando se está simplemente en la postura de opinar, ¿no? Los últimos 10 días hemos vivido una tensión en materia de seguridad que nos hace recordar lo que ocurrió por allá por marzo-abril, que en 23 días fueron muertos, asesinados los carabineros Salazar, Rita Olivares, Daniel Palma. Y se produjo un remesón, un shock en la ciudadanía, un impacto muy grande. Parecía un antes y un después, y de hecho vino acuerdos, ¿no es cierto? De todas maneras, hoy parece ser que ese antes y un después no nos ha entregado todas las respuestas y que sentimos en los últimos días, no sé si usted comparte, y yo por lo menos lo he sentido en la gente que uno conversa, que la delincuencia está desbordada, la inseguridad está desbordada. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que tienen ese sentimiento hoy día? O sea, lo primero es que yo entiendo el sentimiento, entiendo el temor, entiendo el impacto que causan cierto tipo de delitos que vemos, ¿no? La preocupación, la entiendo. Pero nosotros en Chile no tenemos una situación desbordada ni tenemos la misma situación de abril.
Cuando esto sucedió en abril, no es que ahí empezó un esfuerzo por construir un acuerdo. Yo quiero recordar, el gobierno inició un esfuerzo por construir un acuerdo en diciembre, que no se cerró porque la oposición abandonó las conversaciones. No es que hubo que esperar a esos 3 funcionarios policiales asesinados, que en realidad fueron 4, porque hubo un funcionario de la PDI poco antes, para intentar un acuerdo político. Yo, asumida como ministra, uno de los primeros propósitos fue ese. Ciertamente, cuando vino este conjunto de muertes, se generó un cuadro que permitió retomar ese esfuerzo, en este caso a través de los presidentes de las cámaras, y esa es la agenda priorizada, sí, ¿no? que ha ido exactamente, que ha ido avanzando. Ahora, en esta ocasión hemos tenido dos delitos muy graves, muy conmovedores, por sus características, pero quiero decir, no son delitos nuevos, no es primera vez que hay secuestros en Chile. No. Y tampoco... Pero la tipología del secuestro... Y tampoco han terminado de la misma manera que en abril. Porque quiero decir, aquí hay algo importante. O sea, aquí hubo un secuestro donde se logró recuperar con vida a la persona secuestrada. Y eso no fue casual. Eso fue porque la familia fue apoyada por organismos especializados, una investigación en paralelo que además tiene una parte de la banda ya detenida. Y en el caso de los funcionarios policiales que enfrentaron esta situación con la granada, hubo una capacidad de reacción, hubo una persona abatida, hay detenidos adicionales, y la funcionaria está con vida. Quiero decir eso porque eso no lo podemos dar por hecho. O sea, podríamos en este momento estar hablando de ese secuestro con el secuestrado fallecido, pero o con la funcionaria, no sé, en otra condición de salud. Pero lo que es más importante, Matías, más importante que eso, creo yo, a propósito de estos días en que se habla tanto de esta situación descontrolada o de esta crisis... ¿Usted no encuentra que está descontrolada? Ahí, a ver, no. Creo que hay un problema de seguridad que es prioritario. Creo que para el gobierno de Chile hoy día es la materia que más tiempo y más recursos nos está dedicando, recursos nuevos, digamos, cambios de tendencia en el financiamiento, y además más cambios ha significado desde el punto de vista legal y de las políticas públicas. Pero la situación con que este gobierno asumió en materia de orden público, en materia de migración irregular, en materia de violencia en la macrozona sur y en materia de escalada de homicidios, hoy día no está en la misma condición. Pero ellos está en una condición distinta. Cuando uno conversa con ellos, y estuve conversando con algunos, ellos son los funcionarios del gobierno anterior, de los cuales han sido invitados, por ejemplo, a una reunión con usted, y no fueron el viernes, no sé si irán mañana. Pero dicen, ¿cómo vamos a ir si nos pegan públicamente? Cuando ellos no votaron, no el gobierno, pero algunos miembros, el propio presidente, no votaron a favor ninguna ley de seguridad. ¿Cómo íbamos a avanzar? Nos negaron la sal y el agua en el Parlamento. Ahora nos echan la culpa de todos los males de seguridad y quieren que vayamos a La Moneda a conversar. No, pero es que nadie les ha echado la culpa. Es que yo he reporteado con ellos, con algunos invitados, y dicen que eso es lo que temen a ser utilizados. A ver, es que ¿sabe lo que pasa, Matías? En estos temas, el tema de la seguridad es demasiado importante. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas de manera sistemática. Al menos en el gobierno nunca nos dedicamos a hacer operaciones comunicacionales, juegos de máscara, cuñas vacías, nunca. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un sustento, y particularmente los funcionarios del gobierno anterior los hemos invitado muchas veces a reuniones, nunca ha tenido por objeto hacer puntos de prensa para... Pero dicen que en paralelo le sacan la mugre. Dicen, por ejemplo, alguien me decía, la ministra Toá nos convida y la ministra Vallejo nos echa la culpa de todo. Bueno, pero es que yo no creo que sea así. Lo que es un hecho... Es lo que sienten ellos. Lo que es un hecho es que yo al menos no he mencionado la palabra... Las culpas las podemos discutir, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que objetivamente el gobierno del presidente Boric asumió con una situación de migración irregular descontrolada, con la gente de las carpas pero copando el norte, con la violencia en la macrozona sur en un nivel nunca antes visto, con la curva de homicidios subiendo desde el 2016, y con una situación de orden público que todos sabemos lo que fue las esquirlas que fue dejando el estallido. Esa situación hoy día no está en esa condición, pero Matías, lo importante no es que no esté en esa condición, lo importante es que no está ni cerca de ser satisfactoria. La discusión política... Y las personas que tienen temor, las personas que dicen que era una respuesta más efectiva, las personas que su familiar fue secuestrado, ¿de qué les sirve saber que ha habido secuestros antes también?
O la persona que tiene un familiar que murió en un homicidio. ¿De qué le sirve saber que este año, por primera vez, no están subiendo los homicidios? No es una respuesta, ¿verdad? Porque la discusión política, quién fue, no sirve de nada y yo por lo menos nunca participo de ella. Un poquito estéril, es verdad. Pero lo que sí es realidad, usted puede decir que las cifras pueden estar mejor o no, los tiempos lo dirá, pero si en abril ocurrió este hecho, ¿no es cierto?, tan álgido de 3 personas o 4 personas dedicadas a la seguridad de todos los chilenos asesinadas, parece ser que los delincuentes o el crimen organizado o no le teme a la persecución del Estado o siente que es infructuosa, porque la mejor prueba es que vimos hace un par de días delincuentes que salen con armas de guerra a la calle y le tiran una granada a una carabinera, que disculpe, no la mataron por suerte, capaz que no la mataron. O sea, lo normal era alguien que le tiran una granada es matarla. Entonces, es el Estado, con este gobierno, el que venga o el anterior, que los delincuentes dicen, aquí podemos hacer lo que queramos, no nos pasa nada. No nos pasa nada, el Estado no nos persigue, o no lo logran, o no quieren o no lo logran, porque salgamos con granadas. Pero Matías, es que yo creo que, a ver, no digamos eso porque eso no es así. No, es que eso no es así. Si un delincuente se sintiera temor de salir con una granada... No, pero es que ese es otro problema. Es que yo creo que es realmente importante desmenuzar esto. Vamos, usted es experta. Porque, primero, estamos enfrentando delincuentes que efectivamente no tienen miedo de matar ni de morir. Eso es verdad. Delincuentes que están acostumbrados a enfrentarse con los carabineros como sea, eso o los nuevo, policías. Eso es nuevo. Carabineros, delincuentes avesados que vienen con armas. Esa novedad. A ver, esto, en primer lugar, no es algo que está pasando en Chile, está pasando en todas partes. ¿Se lo atribuye una cultura delictual nueva con algún tipo de migrantes para no estigmatizarlos a todos? 2 cosas. Uno, el crimen organizado se expandió durante la pandemia. Hubo ciertos cambios, especialmente en el tráfico de drogas. El mercado de las drogas cambió mucho por cómo cambiaron las circulaciones y eso generó una expansión del crimen organizado y eso es global. En Latinoamérica, eso estuvo sumado al hecho de que países que tienen un crimen organizado muy fuerte generaron mucha emigración. Y esas bandas se distribuyeron por Chile. No todos los migrantes y la enorme mayoría de los migrantes no tienen nada que ver con eso. Claro. Pero aprovechando el flujo de la migración se metieron estas bandas. Fuimos muy buenistas nosotros al enfrentar el tema. Es que yo creo que no fue el buenismo. ¿Sabes qué? Yo creo que no fue el buenismo. Fuimos frívolos. No, es que yo creo que lo que pasó, Matías, no tuvo que ver con el buenismo, porque esto pasó especialmente en el gobierno anterior, que era nada buenista. Entonces, ¿qué es lo que fue distinto de eso? El problema es que Chile es un país que es el país del mundo con más fronteras en proporción a su territorio. Y no se ha preparado para tener fronteras controladas. Entonces, en la época que se cerraron las fronteras, toda la migración se hizo irregular. Y colada en medio de la migración irregular se metieron, pero sin control alguno, estas bandas. Y no solo las bandas en el sentido de las personas, sino que armas, droga, tráfico de personas. O sea, Chile se vio realmente en muy poco tiempo en un cambio gigantesco desde el punto de vista de su población criminal. Usted hace el análisis respecto al gobierno anterior y se ha hablado del tema de Cúcuta y algunos dirán que sí, otros que no. Pero es que esto es más que Cúcuta. Por eso. Es más, no es solo por Cúcuta. ¿Su sector político ha cambiado su percepción respecto de la migración, respecto a ese buenismo de no... Por supuesto. Yo creo que mucha gente pensaba que alguien migrante por definición era bueno. Y los migrantes son igual que todas las personas. Hay buenas, hay malas, hay que vienen con buenas intenciones, hay que vienen con malas intenciones. Siguen entrando muchos migrantes. Me decía el otro día una persona pero mucho menos. Que sigue entrando. Pero Matías, ¿tiene cifras usted? Mucho menos, sí, por supuesto. ¿Cuáles son las cifras? Este año, 29% menos que el año anterior. Que ya fue 30 y tanto % menos que el anterior. Tengo unas cifras de la PDI. Usted me dirá si están buenas o malas. Dice 2018-2021, 87.000 ingresos clandestinos, 87.792. Por lo menos comparativa, entre el 22 y el 23, 94.000 personas. Sí, es que ha ido disminuyendo. Y no ha disminuido gradual. No, por favor, no. No, absolutamente no. 22 y 23, no sé si este año en particular menos. No, este año 29% menos que el año pasado y el año pasado 36, 37% menos que el anterior. ¿Y por qué no cero la clandestinidad si pusimos las Fuerzas Armadas? Te digo por qué no cero. ¿Por qué? Porque Chile es el país del mundo con más fronteras en proporción a su territorio y no se ha preparado para esto. Pero hoy día eso está cambiando el cielo a la tierra. O sea, hoy día tenemos una modalidad que antes no existía.
a través de esta reforma constitucional de infraestructura crítica que nos permite desplegar militares. Tenemos tecnología que estamos instalando en la frontera. Yo el viernes inauguré estos puestos de observación fronteriza, que es algo que nos va a cambiar. O sea, vamos a poder controlar de noche. Antes no podíamos. En la noche no teníamos visión. Entonces tenemos visión nocturna, tenemos conexión satelital, tenemos un sistema además que le da a los funcionarios que están ahí condiciones de seguridad, de dignidad, les da un espacio blindado en caso de que sean atacados. O sea, es un cambio gigante. Tercero, estamos cambiando las instalaciones fronterizas. ¿Y van a poner urgencia a la discusión legislativa para que la inmigración ilegal sea delito? Ay, es que Matías, ¿qué quieres que te diga? Nosotros hemos pasado varias leyes para restringir la migración ilegal, para subir la capacidad de controlarla, para tener más modalidades y más instrumentos de política pública para controlar la migración. Varias leyes. Tenemos una política nacional de migración y generamos modalidades que agilizan los procesos hoy día. Pero esa medida que se está proponiendo no sirve para expulsar, no sirve para perseguir criminales. Para lo que sirve es para que en lugar de que podamos expulsar a las personas irregulares, tengamos en lugar de eso que mandarlas a un juicio a los tribunales. O sea, a peor remedio que la enfermedad para usted. Y además te quiero decir, en la época en que hubo toda la migración masiva irregular en Chile, era delito. Ya, ¿no le parece buena la medida? O sea, no hay nada para decir que eso es una solución al problema, pero hay medidas que tomar. Hay medidas que tomar. Porque nosotros, mira, qué bueno que me preguntas eso, porque en expulsiones nosotros nos hemos propuesto generar un ritmo de expulsiones adecuado a la lista que hay enorme de personas expulsadas en años anteriores que no se han podido concretar esas expulsiones. Hemos reformado 2 leyes, o sea, hemos pasado 2 proyectos de ley. Primero, para que haya más tiempo para hacer las expulsiones y segundo, para que no sean tantas las exigencias de notificación. Entiendo que ya hubo una mejoría en facultades administrativas para expulsiones. Dos leyes. Dos leyes este año. Pero te quiero contar el cuento completo. Te quiero contar el cuento completo. ¿Estoy bien? Sí, está bien. Es poco. Poquísimo. Te quiero contar el cuento completo. 2 leyes. Tercero, hemos llegado a acuerdos con Venezuela después de años que no se hablaba, para tener alguna modalidad más o menos establecida para hacer esto posible, tanto desde el punto de vista de los antecedentes que nos mandan ellos como del consulado que tiene que, ratificar la identidad de las personas que se expulsan. Y tercero, hemos asignado recursos adicionales, pero los números no nos dejan para nada satisfechos. Ha sido insuficiente. Hemos ido descubriendo temas adicionales. Hoy día a la mañana en otro programa el subsecretario Monsalve comentó eso. Por ejemplo, una cosa fundamental, cuando tú vas a buscar una persona que está con un decreto de expulsión, no puedes entrar a su casa. Entonces queda dentro de la casa, tienes 3 detectives ahí parados esperando que salga de la casa, pueden pasar días de día, se te van los 5 días que tiene, se acabó la posibilidad. Cuando tienes el vuelo contratado. Por decirte un ejemplo, segundo, con Venezuela tenemos que mejorar aún más porque la modalidad que tenemos hoy día no tiene la agilidad suficiente. Y además tenemos que sentarnos con los equipos. Mañana a la mañana, tempranito, tenemos una reunión con el presidente, la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migraciones para trabajar en conjunto con ellos cómo vamos a apretar aún más este mecanismo. Pero si se han podido expulsar a 270 inmigrantes irregulares. La oposición pide 12.000. Es como pero es que entre eso, aquí y la luna la diferencia. Pero es que esa es de esas típicas cosas que se dicen para impresionar. ¿Cuál es su número si usted cree? Si tuviera todas las posibilidades, todos los vuelos disponibles, todas las facilidades de Venezuela o Colombia, ¿cuántas personas habría que expulsar hoy? A ver, es que hay 2 cosas distintas. Una es la lista de espera. Esas 12.000 personas cuyas expulsiones están decretadas. Yo creo que nosotros debiéramos ser capaces de expulsar al menos unas 2.000 de esas personas al año con capacidades plenas, pero lo más importante no es eso, Matías. Lo más importante hoy día es detectar a través de modalidades de control, que es el dispositivo que vamos a desplegar en la próxima etapa de refuerzo de la estrategia que tenemos como país en materia de seguridad, para detectar personas que hoy día se están involucrando en acciones violentas. ¿Qué significa en la realidad eso? ¿Control dónde? ¿En las carreteras? ¿En los buses? En los lugares donde tenemos indicadores que nos muestran que están concentradas estas personas, que viven, que cometen delitos. ¿Por qué no se ha hecho? Sí, eso, Matías. Pero usted dice, ahora vamos a... En abril, por poner una fecha, estábamos colgando las lámparas. No, pero es que no colguemos las lámparas, no sirve eso. No sirve. No sirve. Pero el que vive el problema, sí. No. Bueno, una forma de decirlo. Cambio el ejemplo. Porque, a ver, quiero decir, en abril, ¿qué hicimos? En abril instalamos el plan Calle Sin Violencia. El plan Calle Sin Violencia ha significado
que elevemos de manera sideral la cantidad de armas irregulares que detectamos, la cantidad de personas con orden de detención que ubicamos y les hacemos cumplir las medidas que han decretado los tribunales, la cantidad de homicidios que logramos inhibir. Es que no quiero decir más de lo que se puede decir en esta fecha, pero lo que hay que decirlo. Nosotros llevamos el 2016 con los homicidios así, salvo el segundo año de la pandemia. Cambió la tipología del homicidio. No, pero es que, Matías, un victimario conocido. No, es que no le questemos importancia, porque cada homicidio es una persona muerta. No le quito más, le agrego. O sea, es más grave porque ahora son con sicarios, son por encargo, no son por peleas de conocidos. Lógico, pero van al alza desde el 2016. Y este año, con Calles sin Violencia, frenamos esa alza y logramos una cierta inflexión. Eso no salió de la nada. Eso es producto de toda esa estrategia que se desplegó y que está focalizada en los lugares donde tenemos más homicidios. Entonces, ¿qué hace esta nueva medida que estamos desarrollando ahora? Que es como un sistema de control territorial en las zonas más calientes. Que las tienen detectadas. Sí, que las tenemos detectadas. ¿Qué es lo que hace eso? No es que ahora el gobierno generó una nueva estrategia o vamos a hacer diagnóstico. No, el diagnóstico lo tenemos hace tiempo. Hemos implementado una estrategia, hemos empezado a tener resultados y ahora la fortalecemos con un elemento adicional. Cosas nuevas que le han pedido, y no viene ni de la UDI ni del Partido Republicano, viene del gobernador Orrego, un estado de excepción constitucional. ¿Pero qué va a ser nuevo eso? No es nada nuevo. No es nuevo. De hecho, usted no lo descartó en abril. Dijo, bueno, todas las herramientas posibles, no hay complejos aquí. Pero el gobernador Orrego dice que tenemos la peor situación en décadas. ¿Usted coincide con eso? ¿Y están evaluando poner estado de excepción? ¿Sabe lo que pasa, Matías? Yo creo que estos temas son serios. ¿Sí? No es que yo... ¿No es serio? Sí, no es que si yo coincido o no coincido. ¿Lo evalúan? No, es que hay que mirar los datos. ¿Los datos qué Los datos que dicen que la migración irregular ha tenido un frenazo, que la violencia en la macrozona sur ha disminuido, que los homicidios se frenan por primera vez desde el 2016. Ahora, ¿tenemos una situación fácil o resuelta? No. Pero no es que lo de cada la uno... Araucanía ha mejorado y hay un estado de excepción constitucional. ¿No es posible ponerlo acá? O sea, posible es. Pero, o sea, por supuesto. ¿No lo descartan? Nunca lo hemos descartado, pero cada vez que lo evaluamos... Pero es genérico, ¿nunca lo descartamos o lo tienen en carpeta para esta semana para evaluarse? No, lo evaluamos estos días. La semana pasada tuvimos reuniones sobre esto. No, en este momento... ¿En el corto plazo no? No, es que además por la siguiente razón. No es porque... A ver, no es antojadizo. No, obvio. No tiene que ver con que tengamos inhibición o complejos. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos militares desplegados en la macrozona sur y tenemos militares desplegados en la frontera. ¿Qué características tienen esos lugares? Son situaciones de violencia o de irregularidad que se detectan en ámbitos que no son urbanos, donde la mezcla de población comprometida con acciones fuera de la ley y población normal que está actuando dentro de la ley no es común. Son ámbitos donde el territorio en disputa es fundamentalmente un territorio rural. Entonces, nuestra evaluación, que hacemos además con las policías, que hacemos con expertos, realmente gente experta, que te diga, estado de emergencia es la solución, prácticamente no hay. De gente pero experta, eso... reporteando esta tarde con personas de la Fiscalía, del Ministerio Público, le voy a decir bien franco, por favor pregúntele a la ministra, usted que tiene la oportunidad, me decía, de estar... No voy a contar el milagro, no el santo. Dice, en el caso del secuestro del señor Rancagua, que no quiero ni nombrar por prudencia, dice que había medidas intrusivas desde el punto de vista investigativo que tomar y que fue imposible tomarlas por descoordinación. Y me dice, ¿por qué es imposible hacer trabajar a la PDI con carabineros? Pregúntale a la ministra. Me decía una persona que conoce adentro. Si es que hay algo que hacer ahí, si algún día van a poder sentarse y colaborar, no solamente el complementario y diplomático, que sean realmente colaboradores. O sea, yo no sé a qué se refiere la persona que te habló. ¿Esa persona? ¿Cómo? No. A ver, yo creo que en el secuestro, en el secuestro, creo, y yo estuve muy encima de eso, o sea, conversando todos los días con los organismos de seguridad, con las policías, con la fiscalía. Yo creo que en esa ocasión se hizo un esfuerzo de coordinación grande, pero creo que tiene razón la persona que te dice en que la coordinación es clave, es el corazón de lo que tenemos que hacer. Totalmente perceptible. ¿O todavía hay roces y celos entre carabineros y PDI? Te voy a decir lo siguiente, digámoslo en estos términos. Creo que yo no conozco, desde que tengo conocimiento de estos temas, un momento en que haya tanta conciencia de que la clave del éxito es la colaboración. Te voy a dar un ejemplo de eso.
hoy día la Fiscalía está teniendo un refuerzo de sus equipos para responder a los delitos de crimen organizado, fundamentalmente homicidios y secuestros, producto de recursos que vienen del plan presupuestario de crimen organizado, platas que le da el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está financiando 250 profesionales que son parte del plan Calle Sin Violencia, empezaron a trabajar hace 15 días porque se demoró todo este tiempo el reclutarlos, capacitarlos, etcétera, para desarrollar una acción específica en estos delitos. Segundo, hoy día tenemos algo que no existía en Chile, que son los consejos contra el crimen organizado. ¿Esto qué significa? Que se sientan juntos a trabajar para enfrentar los temas. Se comparten datos. Se comparten datos. Las policías, Directemar, Servicio de Impuestos Internos, Aduana. Tercero, noticia. Mira, qué importante esto. Esto que me dijiste es que esto es la clave del éxito. El Ministerio de Seguridad. ¿Cómo está concebido el Ministerio de Seguridad? No solo es un ministerio a cargo de la seguridad, es un ministerio cuyo rol es articular un sistema de seguridad donde intervienen. Bueno, pero es que ahora va a salir esto. Bueno, tenemos un acuerdo. Tercero, déjame decirte algo más. Me pide el tiempo. El sistema de inteligencia económica que está en el Parlamento. Eso significa que agencias como Impuestos Internos y Aduana, que manejan, son las instituciones que más manejan datos de cómo se mueve la plata en Chile, tengan una inteligencia para detectar anomalías y eso contribuya al combate del crimen organizado. O sea, la colaboración, en eso podemos mejorar mucho. Hemos mejorado, tenemos que mejorar mucho más. Ministra Toá, antes de irnos, ¿reconoce que se equivocó cuando dijo que se había pagado un rescate en el caso del señor en Rancagua? Mira, Matías, me criticaron mucho. Mira, yo lamento que se armen esas polémicas. Yo en esa oportunidad me preguntaron, el dato ya había salido, me pareció que era peor generar una polémica y no responder y que sí, se pagó o no se pagó. Y yo creo que en muchos países se ha llegado a la conclusión de que hay cierta información que es mejor que no esté. Y quizá eso es de las cosas que mejor que no esté. En ese momento yo evalué. Aquí este dato ya salió. Si yo ahora me hago la lesa, va a ser una disputa. ¿Fue, no fue? Me pareció que ya a esa altura era mejor decir las cosas como son y dejar claro, además, creo que es importante dejar claro, que todo lo que se hizo en ese caso, decidido por la familia, apoyado por los expertos de Carabineros, se hizo con el foco de salvar a la víctima. Y ese objetivo se logró. Estaríamos en otra conversación si no hubiera sido así. Pucha, que nos quedan temas, pero nos quedan también invitados y otros temas del programa. Pero en la vida sigue, así que a la próxima. Sí. Bueno, siempre invitada. Ministra Toá, un gusto tenerla aquí esta noche. Gracias, Matías. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos un poco a la vuelta. Vamos a tratar de conectar con Connie Santamaría. No está fácil porque hay tantos teléfonos sacando fotos y haciendo live que no hay mucha ancha banda. Entonces, vamos a tratar técnicamente de tenerla, pero en algún momento va a estar Connie Santamaría. Tenemos más temas de conversación. Pausa y volvemos en Estado Nacional. De vuelta al Estado Nacional, nos vamos de inmediato a Buenos Aires. Connie Santamaría, ¿cómo estás? Buenas noches, por fin pudimos conectarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Matías, muy buenas noches a todos. Ha estado difícil la conexión porque la verdad es que la cantidad de gente, la cantidad de prensa, la cantidad de cámaras, de todo que hay aquí es realmente impresionante. El interés que ha provocado el triunfo de Javier Milei. Estamos justamente en la puerta del Hotel Libertador, que es donde está instalado el búnker de Javier Milei, donde él ha pasado y va a pasar también la noche de hoy. Él se ha instalado aquí en el piso 21 en los últimos días y después de hablarle a la gente desde su búnker ahí en el piso, en el fondo, el piso más arriba de aquí, el piso 1. Después salió por aquí y vino a saludar a la gente que está postada ahí. Alcanzan a ver que en la calle Córdoba está realmente repleto de gente. Bandera, exactamente, ahí mismo. Esto está repleto, Matías, de gente que ha venido primero a celebrar, han bailado, tienen bombos, escuchamos cantos y por supuesto cada cierto rato se vuelve a repetir esa especie de mantra que dicen que la casta tiene miedo. Bueno, salió Javier Milei, Matías, por aquí y se subió a ese escenario que se había planificado, a hablarle a la gente, repitiendo algunas de las ideas que dijo adentro, con el foco puesto en que hay que recuperar a Argentina. Ha dicho que es comienza el fin de la decadencia de Argentina y promete además que en 35 años Argentina volverá a ser el país más desarrollado, dijo así como algo del continente, una cosa así. Pero ha sido
muy impresionante el efecto que ha producido el triunfo. Ellos no se imaginaban la diferencia en la votación con Massa. Cuando uno conversa con Guillermo Fraga, con todos los que han hecho la campaña, con la misma Victoria Villarruel, te dicen que ellos sabían que iban a ganar, que tenían confianza, pero que nunca se imaginaron esta diferencia. Y en eso, evidentemente, Macri fue fundamental y también Patricia Bullrich fue fundamental. Por eso el candidato y ahora presidente electo le agradeció a los dos, tanto en el discurso que dio adentro como en el discurso que dio aquí afuera. Subrayó la importancia, el agradecimiento, porque además dijo sin ningún interés, o sea, de forma desinteresada, ellos se movieron a su gente, llamaron a votar, hicieron campaña, y esos votos, esos más de 6 millones de votos que en la primera vuelta fueron para Patricia Bullrich, sin duda fueron fundamentales en las provincias, sobre todo para el triunfo de esta noche de Javier Milei. Así es que ese es más o menos el ambiente que se vive. Recién hace poco ingresaron nuevamente al hotel. Hay un cóctel parecido, me imagino, al que tú alcanzaste a ver en la primera vuelta aquí en el búnker. Claro, pero bastante, y todavía están los principales asesores de Javier Milei aquí celebrando. Sí, bastante aguado esa vez del 22 de octubre, porque Milei esperaba ganar en primera vuelta y que llegó en segundo lugar. Guarda energía, exacto, guarda baterías de ahí, de todos los aparatos que tienen para poder despachar, porque vamos a volver un ratito más con un panel para hablar de Argentina, leer las primeras nociones políticas que se han dado a conocer esta noche de oposición y gobierno y poder evaluar el futuro político de ese país. Connie, nos separamos un momento, ¿te parece? Nos vemos en un ratito más. Camino al plebiscito. Bueno, el plebiscito que queda menos de un mes es el 17 de diciembre. Estamos a 19, claro, 19 queda menos de un mes. Y hay que, más allá de lo que cada uno quiera, hay muchos, probablemente ustedes ya tienen las decisiones tomadas, naturalmente, son voceras de sus posiciones, pero hay muchos chilenos, según las encuestas, que todavía les falta por leer, por masticar y por tomar una decisión de la favor o en contra. Nos acompaña Carolina Leitao, que es vocera del Comando Chile en Contra. Carolina, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Bien, pues y Catherine Martorell, ex subsecretaria y ex comisionada. Catherine, gracias por estar... Catherine, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a ti, Matías. Estábamos conversando hace muy poco con la ministra Carolina Toá, porque más allá de lo que nos pasa, miramos Argentina, miramos el plebiscito, las encuestas, en el día a día los chilenos y las chilenas están pasando por una sensación de inseguridad muy alta, muy compleja. Y eso vale la pena tomarlo, pero quiero tomarlo en función de ese texto que vamos a votar. Para ustedes, la propuesta constitucional toca seria y profundamente este tema, hace mejoras, empeora la situación. Carolina Leitao. Bueno, yo creo que no, y así lo he dicho ya en distintas oportunidades. Es un texto que en la práctica, si bien aborda el tema de la seguridad y tiene varias propuestas en esa materia, creo que ninguna de ellas va a incidir directamente en mejorar este escenario de inseguridad por varias cosas. Yo creo que la primera es porque hoy día el fenómeno que estamos viviendo es mucha violencia, o sea, delitos con mayor violencia, delitos que no habíamos visto antes, que no eran parte de nuestra... no eran parte de la cultura delictual que vivíamos en el país. Y por otro lado, yo diría algo que está poco dicho y que al menos nosotros en las comunas lo vemos cada vez, que es el tema de la reincidencia. O sea, hoy día estamos viendo una gran cantidad de delincuentes que van, entran, salen, que los detienen, que entran por receptación. En el caso de los portonazos, por ejemplo, y la encerrona, todo tiene que ver. Y si tú miras el texto, este texto, en general, lo que aborda son otras cosas. Hace propuestas que son bastante populares, por decirlo así, pero que en la práctica yo creo que no van a tener ninguna incidencia en esto, y además tiene algunas cosas que son riesgosas, como este tema reglamentario que pone en riesgo el tema de la persecución en el tema del narcotráfico. Lo han dicho varios, desde el punto de vista jurídico, digamos, no está bien,
no está bien escrito, por decirlo así, por lo tanto se presta para interpretaciones de Pero distinto fundamentalmente tipo. no hace mucho. Yo creo que no hace mucho. Y por último, solo Sí. una última cosa, creo que además no abordan nada desde el ámbito que, al menos a lo que nos toca, en el ámbito local, donde hay harto que hacer, en el tema de prevención, tampoco le pone una prioridad a algo que yo creo que como país debiéramos ponerle más prioridad. Katia Martorell, Ya, bueno, ¿este texto propone cosas eficientes para enfrentar la delincuencia? Yo creo que sí, mucho. Lo primero es que este no es un código penal, ya es una constitución. Lo segundo es que este texto, a diferencia del texto que fue rechazado, no propone refundar carabineros ni deja de mencionarlo, sino que al revés. No solamente se crea un capítulo de Fuerzas Armadas, sino también de Fuerzas de Orden y Seguridad y se releva a Gendarmería, algo que me parece muy importante si uno lo comparara con la propuesta que fracasó, que la alcaldesa aprobó, dado que en esa propuesta en particular incluso se proponía terminar con el sistema carcelario que teníamos concesionado. Pero vamos al texto. Primero, hoy día resguardo en las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas. Pero eso ya está ocurre. establecido. Eso ocurre hoy día. Eso ocurre hoy día por decreto. Y de hecho yo prefiero, en vez del megáfono, yo me quedo con un resguardo eficiente de la frontera. ¿Cuál megáfono? De las No, el es que que eso anuncia no el- es una medida, o sea, perdón, pero hagamos las cosas en serio. Eso es un Twitter con una cuestión que fue un viral de una cosa que nada que ver. O sea, yo hablé con la ministra que estuvo aquí hace poco rato, y no tiene nada que ver con la medida que fueron a anunciar ni nada. Es un viral que se Bueno, hizo pero para lo que yo reírse, digo- que es absurdo, porque cuando estamos en un problema tan grave como este, a mí no me parece que se hagan haciendo virales, digamos, de cosas casi como una broma, de algo que no es una broma, de algo que es serio y que le está afectando a toda la Bueno, zona está norte, bien. que es la Por eso, migración. yo prefiero un resguardo formal de las fronteras de las Fuerzas Armadas, como lo establece la propuesta constitucional. También establece una policía de frontera, que me parece muy importante, y no establece de quién depende. ¿Para qué? Para efectos de que pueda ser del Ejército también, así como lo hace Directemar a propósito de la frontera marítima. También se establece la expulsión de migrantes en el más corto plazo. ¿Qué Y se significa refiere- eso? Es decir, que apenas ingrese una persona de manera irregular, el Estado debe poner todo lo que tiene a disposición para que esa persona sea expulsada fuera del país. Eso es muy distinto a quienes ingresan de manera regular, lo que también establece el texto. También me parece importante una defensoría de las víctimas. Hoy día, una persona víctima de delito no tiene abogado defensor, como sí lo tiene quien comete el delito. Y si tú tienes plata para querellarte, puedes obtener o tener asesoría jurídica. Pero más importante que la asesoría jurídica es el apoyo psicológico. Una mujer que ha sido violada requiere reparación. Una persona que ha sido, una familia que ha sido víctima de un homicidio requiere apoyo social. Ya, Y eso esa está es la Defensoría de incorporado. Víctimas. Y sí, la Defensoría de las Víctimas. Y por último, no quisiera dejar pasar el tema del terrorismo, que se genera, además de una inhabilidad perpetua para las personas condenadas por terrorismo, que se dice que es contrario a los derechos humanos, cuestión que no decía la propuesta constitucional que la izquierda quiso aprobar y que finalmente se rechazó por un 62%, también establece apoyo y compensación a las víctimas, indemnización a las víctimas de delitos terroristas. Eso por nombrar algunas medidas, porque me quedan varias. Ahora, A ver. esas medidas han sido varias bien cuestionadas, no por el titular, sino que, por ejemplo, la policía fronteriza. Yo escuchaba el otro día Correa Sutil, ¿no? Una persona bastante razonable que además estuvo en el gobierno y por lo tanto conoce cómo funciona esta cosa. Me decía, es una forma, además un poco inconsistente, porque aparece en otro artículo que dice exactamente que las únicas policías reconocidas son la PDI y Carabineros. Y después al final un artículo transitorio habla de esta creación de la policía fronteriza, entonces no se condice, tiene una contradicción que después va a haber que interpretar, normar, arreglar, etcétera, arreglar. Entonces uno dice, ¿qué es la policía fronteriza? Y cuando establece en este artículo que las únicas policías son la policía, la PDI o Carabineros, además elimina cualquier posibilidad de discutir cualquier otra policía. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, pero de discutir el tema de la policía municipal, por ejemplo, que hay varios que la proponen. Alcaldesa, Yo no podría decir, no te pero- deja. pero Entonces, ¿leíste el texto? Sí, lo leí. Porque Está es en que el artículo ese dice mismo las únicas texto, dos en ese mismo policías. texto, no, dice que son tres y se establece Gendarmería, lo puedes revisar en aparece el ahí, te lo capítulo muestro al tiro. sexto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú pones una cosa, ¿qué quiero decir con esto? Es que al final lo único que dice ahí es un titular,
que dice una policía fronteriza. No dice cómo lo va a abordar, no desarrolla nada. Por lo tanto, además esto requiere tiempo, porque la policía fronteriza va a crear una policía. Piensa lo que ha significado para Carabineros, para la Pero propia eso PDI. puede ser lento, pero ¿usted cree que es pero- mala una medida como esa? No, lo que pasa es que en este minuto, cuando tú tienes que ahora, o sea, esto está ocurriendo ahora. De hecho, cuando uno ve las medidas que se están aplicando ahora, o sea, la disminución de personas que ha entrado, a diferencia de lo que estaba pasando el año pasado, antepasado, por las propias medidas que ya se han aplicado, ha tenido un efecto, y eso demuestra de que de manera administrativa o legislativa, como se ha ido abordando, ha logrado su objetivo. Ahora, eso y otras cosas más, lo que nombrabas tú de esta expulsión de migrantes en el corto plazo, también es una cosa súper populista, porque son cosas que logran mucha adhesión de la gente. Si yo se lo digo, obvio que la persona va a decir, sí, súper bien, pero todos sabemos lo difícil que fue para el gobierno anterior y lo que ha sido para este poder hacerlo, porque en la práctica no es llegar y decir, oye, mira, yo te tomo y te dejo. Poner la voluntad política a hacer eso más allá de las Ya, pero es que dificultades, esto ¿le es parece un bueno o le texto. parece malo? No, pero es que esto es un texto, esto no es un programa de gobierno, es un texto que pretende ser un texto constitucional y por lo tanto son cosas distintas. Cuando tú me preguntas, ¿esto va a tener un impacto hoy día en lo que está pasando hoy? Obvio que no. Y si miramos en el futuro, yo creo que los temas de seguridad tienen cosas mucho más profundas que el texto que está pensado para lo que está pasando hoy día, los migrantes, la policía. Yo sí, obviamente lo de la Defensoría de las Víctimas, por supuesto, y de hecho hoy día ya hay proyecto de ley que aborda el tema y propone el tema de la Defensoría de las Víctimas. Entonces, uno podría decir, ¿es para ahora? No, no es para ahora, ni va a resolver el problema, ni tampoco va a ayudar a encauzar un problema que tenemos hoy día. En materia de migrantes, ¿qué cosas, además de decir la expulsión lo más inmediata posible? Eso es una declaración, pero ¿cuál es la bajada que se puede hacer de algo? A ver, como la eso? bajada primero es... Y dadas las dificultades reales. Dadas las dificultades reales. ¿No es acaso prometer más allá? Sí, a ver, ¿cuál es la posible? situación que tenemos hoy día? Yo creo que hay que un poco mirar lo que nos está ocurriendo. Tenemos una frontera absolutamente permeable, ¿cierto? Que ingresan por distintos lados, tenemos una inmigración absolutamente descontrolada. Y esa es la realidad, y lo lamentable de eso es que alrededor del 4% de esa inmigración descontrolada viene a delinquir. ¿Ya? ¿4%? Un 4% de esa inmigración. ¿Esa cifra de dónde viene? ¿De dónde sale? Esa cifra la saqué, no recuerdo exactamente si fue de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, pero por ahí. Entonces, el problema de eso, el problema de esa falta de regularidad que tenemos, es que finalmente no somos capaces de controlar lo que ocurre desde la perspectiva delictual y tampoco de quienes ingresan, cómo ingresan. Y hoy día la situación es que tenemos a las Fuerzas Armadas colaborando en la frontera, pero con una colaboración que es prácticamente nada, o sea, no pueden detener a las personas, solamente pueden decirles que no. ¿Y eso está el texto constitucional? Eso en el texto no está. constitucional, cuando ya se establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas resguarden la frontera, se les da facultades. Hoy día la facultad está entregada en el Decreto de Fuerza Ley número 1 del 2023, que es una facultad donde se trabaja coordinadamente entre las policías y las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas sin facultades reales como tiene la policía. Pero ¿cuál es el punto en particular? Nosotros hoy día tenemos que la frontera aérea la cuida la Fuerza Aérea, la frontera marítima Sí, la cuida, ¿cierto? Sí. Directemar y también la Armada, Sí, pero la terrestre solo Carabineros y no es suficiente, no tiene ni la capacidad tecnológica, no tiene ni la cantidad de hombres, entonces si no estamos dispuestos ¿Eso a romper huevos... favorece Pero eso ¿cómo? la Constitución? Absolutamente, porque lo dice Pero literalmente. ¿cómo va a crear voy una nueva recordar- policía si hoy día con suerte? Las policías que tenemos que No, reforzar... yo digo que las Fuerzas Armadas resguarden la frontera. No, pero lo que Eso está es que estoy proponiendo el diciendo. texto... No, lo que dices tú, el lo que texto dice el propone texto eso, dice es una cosa de policía leer. fronteriza. Entonces, No, ¿qué es lo que préstame es el una texto. policía ¿Qué propone el fronteriza? texto? A ver. El texto propone que las Fuerzas Armadas resguardan la frontera. Eso lo propone ¿Está de acuerdo usted el con primer eso? artículo, alcaldesa, el primer Sí, pero artículo espérate. del capítulo de Lo las que pasa es Fuerzas que no nos Armadas. perdamos en una cosa ¿Usted que está de acuerdo es de con eso? técnica legislativa. Lo No que es pasa técnica que- legislativa, sí, no, pero es escúchame. un hecho cierto. Y tú dices, va a ser una policía habilito, no, lo que pero es dice... eso es aparte. Ya, una. Ya, pero Carolina Leitao, ¿usted está de acuerdo lo primero, con esa propuesta? Lo que dice el texto y lo que propone y lo que se ha hablado y lo que se pone en todos los listados del decálogo
de por qué hay que votar. Oye, la policía fronteriza. Eso creo yo que es impracticable. O sea, hoy día tenemos problemas para lograr afianzar el rol que está desarrollando Carabineros. ¿De dónde vas a sacar gente para crear esa policía? Le vas a quitar a la otra. Eso es una cosa. Crear una policía creo que hoy día es algo bastante etéreo, por decirlo menos. Si fuera como Directe Mar, por ejemplo. Si Segunda dependiera del cosa ejército. es que si hoy día los militares están resguardando y apoyando, o sea, todas las medidas que se han aplicado hoy día han logrado frenar, han logrado disminuir la entrada que teníamos, esta entrada de manera absolutamente desregulada, que no tenía ninguna fuerza. ¿Qué es lo que yo creo que es lo que hay que hacer? Independiente de que tú tengas una persona que esté ahí resguardando la frontera, nuestro principal problema es cómo después que la persona entró, porque en un país que tiene una frontera infinita, lo más probable es que igual va a entrar gente por donde sea y donde pueda. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Y cómo tenemos que devolverlas a su país de origen? Y ese es el principal problema que tenemos hoy día. Bueno, tenemos un problema, con Venezuela, para partir, por el tema de que no tenemos cómo esas personas después devolverlas, digamos, a su país de origen. Tenemos un tema con la frontera de Bolivia, tenemos un problema con la frontera de Perú, que son distintas, porque tienen reglas distintas. En el caso de Bolivia, nosotros no podemos reconducir a la persona, nosotros no la podemos devolver. En el caso de Perú es distinto, y ellos están en una norma. Volvamos al texto constitucional respecto a estos temas. Por eso digo, pero es que para resolver un problema, tú puedes ponerle un titular, puedes ponerle, pero eso no lo va a resolver, porque los problemas son otros. Los que tiene hoy día la frontera son otros. Las constituciones no son leyes, sino más bien dan un marco para poder legislar. El marco que entrega, a juicio suyo, Carolina Leitao, el marco que entrega este proyecto constitucional permite, a través de la discusión legislativa después, controlar mejor la inmigración irregular, ¿sí o no? No, yo creo que no, en la práctica no va a generar ninguna cosa adicional a lo que hoy día necesitamos hoy, además. O sea, es mucho más rápido, porque va a tener que ser mucho más rápido. El problema lo tenemos hoy día, mañana, digamos, y pasado. Sí, Catherine. Yo creo que sí, absolutamente sí. Primero, porque se está estableciendo derechamente, que invito a la alcaldesa a leerlo porque no lo había visto, que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, o sea, las Fuerzas Armadas resguardan la frontera. Eso es lo primero. Y además creo que tiene una confusión respecto a la policía fronteriza. Una cosa es que las Fuerzas Armadas puedan controlar la frontera, cuestión que hoy día no pueden hacer en la realidad, ¿cierto? Porque el DFL-1 no es suficiente. Entonces, primero que lo pueden hacer. Y segundo, la policía fronteriza tiene una mirada de fuerza-tarea, ya sea a través del propio ejército, así como existe Directe Mar, que se cree una policía que permita controlar de mejor manera la frontera. Y como tú decías, Matías, aquí hay una intencionalidad de la Constitución. O sea, por favor, no nos olvidemos del proyecto constitucional que se rechazó hace un año. Era una declaración de intenciones de 400 y tantos artículos, donde en la realidad uno podía estar a favor o en contra de eso, pero eso era. Entonces, hoy día lo que aquí se está proponiendo es una medida concreta. Las Fuerzas Armadas resguardan la frontera, literal. Quiero preguntarle a nuestro director cuánto rato nos queda para poder debatir y abrir un tema distinto. Chan. Que me diga. Porque es un tema... ¿Sabe por qué? Y aunque nos quede un minutito, quiero saber sus opiniones, las primeras al menos. No en todos los debates que vamos a tener de aquí al 17 vamos a tener a dos mujeres. ¿No es cierto? Entonces crea una oportunidad única. En una de esas sí, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarle. Una cosa, pero antes que vaya, la Fiscalía Supraterritorial es clave y también influye mucho desde los delitos que se cometen en la frontera. Ya la posibilidad de tener una fuerza tarea mayor en la Fiscalía y el Ministerio Público en contra del crimen organizado, en particular en contra. Como lo habíamos convidado y citado a conversar sobre este tema de seguridad, pero quiero aprovechar que tengo dos mujeres aquí, me gustaría sus, por así decirlo, titulares o los puntos más importantes que se refieren en este proyecto a la mujer, ya sea a favor o en contra, que le parezca más perjudicial, más beneficioso, lo que fuere. Carolina Leitao. Bueno, yo creo que este es un texto que claramente no tiene perspectiva de género, por decirlo de alguna manera. Se hizo desde una mirada que creo yo que desconoce los avances que hemos tenido y de alguna manera los pone en peligro. Avances que hemos tenido en distintos ámbitos. Y yo creo que eso es importante señalarlo porque
un texto constitucional, y este país en general tiene una tradición que ha ido avanzando, ha ido generando, y las mujeres hemos ido obteniendo distintos logros. Y yo creo que bajo distintos aspectos, que si bien tú puedes poner en el titular, oye, ¿qué vas a hacer? O el tema de la paridad, este tema de la paridad solo de entrada, y que en el fondo lo deja hasta ahí, y por lo tanto lo deja constitucionalmente, o sea, no podemos discutir nada más, solo de entrada, y el resto no hay nada que podamos discutir, ni para nada, ni ley electoral, ni nada, porque dice solo usted tiene paridad de entrada. Segundo, el tema creo que afecta a las mujeres directamente, este tema que es un tema que tiene que ver con las pensiones, pero el tema de los fondos de pensiones que pone en riesgo la ley que se aprobó hace bastante poco respecto de poder obtener el pago de las pensiones alimenticias sobre los fondos de la AFP. ¿La pone en riesgo? Sí, claro que lo pone en riesgo, porque al establecer que son, digamos, que son propiedad de la persona, que no pueden tener bajo ninguna circunstancia, pueden ser tocados por nadie, eso, el nadie es nadie, o sea, los pone en riesgo. Tercera cosa que yo creo que es importante, bueno, el tema de 3 causales, que yo creo que ha sido bastante discutido. Yo creo que como ha sido discutido demuestra de que la norma quedó descrita de tal manera que la pone en riesgo, porque hay todas las interpretaciones del mundo, está lleno de abogados ya opinando 1000 cosas respecto de esa norma, y además yo digo, bueno, si no se quería modificar, ¿para qué se cambió la redacción? Podría haber quedado como estaba. Entonces creo que son 3 cosas súper concretas, y que yo creo que en la práctica, si tú lo vas mirando en el camino, son muchas cosas que al final no generan ningún avance, al revés. No genera avances. No genera avances, y además pone en riesgo avances que ya hemos obtenido. Primero, respecto al aborto en 3 causales, quiero ser súper clara. Primero, yo estoy a favor del aborto en 3 causales. Por lo tanto, no podría apoyar una constitución que realmente lo pusiera en riesgo. Cuando el Tribunal Constitucional resolvió este tema, lo hizo por el derecho de la mujer, una especie de legítima defensa en el caso de inviabilidad fetal, de peligro de vida de la madre o de violación, no por el qué y el quién. Pero sin perjuicio de eso, yo voté a favor de la comisión de expertos del qué, y se lo propuse a la izquierda. Le propuse volver a la redacción original y lo votaron en contra. Yo lo voté a favor. Después, respecto a la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, por favor, una cosa es el embargo, otra cosa es la expropiabilidad del fondo para efectos de hacer un sistema de reparto. A mí me parece que las fake news no son una buena idea. Tercero, la igualdad salarial, algo de lo que me ha tocado sufrir en mi vida, igual cargo, distinta paga. Hoy día, mismo cargo, misma paga. Después, cuarto. Eso dice lo dice literal, mismo cargo, mismo paga. Hay que ver después cómo se hace cumplir. Cuarto, salacuna universal. Las mujeres tenemos derecho a poder tener salacuna y desarrollarnos profesionalmente. Derecho de cuidado. El 90% de quienes hacen cuidados en nuestro país son mujeres y necesitan apoyo del Estado. Y respecto a la paridad de salida, yo creo que se le olvidó a la alcaldesa el transitorio que establece 2 veces la paridad de salida, y también el mismo artículo que establece la paridad de entrada habla de el promover la participación siempre de las mujeres. Por último, quiero decir, Matías, que si todo lo que yo he dicho se rechaza, como pide la alcaldesa, no va a existir, porque la Constitución actual, que hoy día defienden y que antes rechazaban, no establece ninguno de estos derechos. Sí, pero no tiene ninguna. No, perdóname. Pero si usted partió, ella retrucó. Ya, pero puedo decir una sola cosa. Como ella dijo un agregado, después yo digo, mira, si el problema de este texto es que no está pensando en los 30 años que vienen, sino que está pensando, como dijo un amigo mío, en los 30 días de spot publicitario para entonces tener muy buenos titulares, pero las bajadas son absolutamente inconsistentes con lo que dicen los titulares. Entonces a la alcaldesa le parece que la Constitución del 80 está pensando en los futuros 30 años. Ahí están las matices, ahí están las conversaciones. Carolina Leitao, Catherine Martorell, les agradecemos mucho por venir esta noche a compartir sus puntos de vista para entregarle insumos a todos los chilenos y las chilenas con vista a lo que ocurrirá el 17 de diciembre. Gracias a las dos. Y justamente este 17 de diciembre saldremos a marcar si estamos a favor o en contra de la propuesta constitucional. Infórmate en chilevotainformado.cl, es una invitación del gobierno de Chile. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos mejor valorada en Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Gestiona vacaciones, firmas, documentos, administración de asistencia de tus colaboradores y más. Talana.com.
Argentina nos convoca porque tuvo una vista de la diferencia entre un candidato y otro. ¿Quién iba a ganar o no? Las encuestas es difícil saber cuál es mejor, qué metodología iba a acertar. Pero ¿quién dijo? ¿Ustedes vieron a alguien que dijera que uno de los dos iba a ganar por 11,5 puntos de diferencia, que era la cifra que había hasta hace un rato? Probablemente nadie. Es decir, por tercera vez consecutiva el electorado argentino da sorpresa. En las PASO dio sorpresa, en la primera vuelta dio sorpresa y ahora también. Nos acompañan dos ex embajadores chilenos en Buenos Aires. José Antonio Veragallo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mati? Y Nicolás Monkever, también ex embajador, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, José Antonio. Vamos un segundo a Buenos Aires, retomamos con Connie Santamaría en las calles de la capital argentina. Connie, ¿sigues ahí en Córdoba, Maipú? ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Saludamos ahí. Sí, exactamente. Sigo en Córdoba. Aquí parece que nadie se quiere ir a dormir, Matías. Porque mientras estamos aquí frente al Hotel Libertador, donde empieza a desocuparse el lobby, los asesores y el grupo, el equipo de Javier Milei empiezan a retirarse, en la calle en Córdoba está repleto de gente que sigue bailando, que sigue entonando los cánticos de La Casta tiene miedo, Peluca, presidente, otros más agresivos como Massa, vos sos la basura, vos sos la dictadura y ese tipo de cosas, el que nos salta es ladrón y todo ese tipo de cosas. Incluso hace pocos segundos empezaron a entonar el pueblo unido jamás será vencido, que es algo que uno no esperaría escuchar digamos, en los partidarios de Javier Milei. Pero bueno, solo para poner el punto sobre la mesa para que comiencen el panel, de las palabras que dijo Javier Milei, probablemente lo más fuerte que dijo, que comienza hoy día el fin de la decadencia argentina. Dijo que la situación argentina era crítica, que no había espacios para la tibieza, que los cambios tenían que ser drásticos y que no hay lugar para medias tintas. Escuchemos una parte de las primeras palabras de Javier Milei como presidente electo. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad, las ideas de Alberdi. Connie. Oye, es que estábamos justamente mientras escuchábamos a Javier Milei, salió Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, vino a saludar a su gente y está justamente aquí. Estábamos tratando, la están saludando y estamos tratando de llegar a ella para ver si nos dice alguna palabra. Victoria. Victoria. Ahí está, la Connie está llegando ahí. La vicepresidenta va a hablar, es muy amable y va a hablar seguramente. Es muy llana, me tocó entrevistarla cuando fuimos. No hay más entrevistas, no hay más entrevistas. Connie, va a ser difícil con esa guardia, ¿eh? Ya, vamos a ver, nos interrumpe Connie si es que logra hablar con Victoria Villarruel, que es la candidata, o sea, la vicepresidenta electa. A ver, hoy puede cambiar, hoy se acaban los tiempos, dice, la mediocridad, el tiempo en que el Estado lo puede hacer todo y una serie de descripciones que hace Milei de la Argentina que él siente que recibe. Pero ustedes conocen la Argentina ahí en el terreno, conocen a los políticos, cómo se hace política en Argentina y es totalmente distinta a nuestro país. Hoy se puede, con sentido de realidad, hoy se puede iniciar cambios tan profundos y radicales como propone Milei, más allá de sus intenciones? A ver, yo creo que él tiene una posición refundacional. O
o sea, lo que en Chile llamaríamos refundacional. Solo que en Chile eso se atribuye a la izquierda y allá es como el sector opuesto. No va a contar con mayoría parlamentaria. Entonces, evidentemente, todas aquellas medidas o políticas que necesiten el respaldo del Congreso va a ser bastante difícil porque va a tener que entrar a negociar con fuerzas que no participan, digamos, de su espacio, como se dice allá. Y después también el problema no cuenta tampoco con muchos apoyos de gobernadores, que son fuertes en sus respectivas provincias. Ahora, también hay mecanismos en la Constitución argentina, como se llaman los decretos de necesidad y urgencia, que le permiten al gobierno, cosa que en Chile parece como increíble, que se pueden adelantar legislación. Por la vía administrativa. Claro. Y solo el Parlamento después puede entrar a pronunciarse sobre esos decretos para ratificarlos o no, pero entre tanto ya han producido efecto. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene bastantes facultades, pero no sé si alguna de las medidas tan drásticas como, por ejemplo, dolarizar... Fin al Banco Central. O fin al Banco Central, no sé. Yo creo que ahí requiere una reforma de la Constitución. Pero no sé la dolarización, en realidad no lo sé. Al menos una ley. Creo. De quórum calificado. Entonces, Nicolás, según tu experiencia en haciendo política en Argentina, ¿hay posibilidades de hacer cambios o esta es mucha promesa y que puede haber una frustración del electorado? Lo primero que hay que tener clarísimo, y en eso sí que yo creo que Milei apuntó, es que ese discurso de hacer cambios profundos y no solo maquillaje, que hacer cambios ahora y no tan graduales, de iniciar la reconstrucción de Argentina, él leyó lo que la gente quiere. Así de simple. Incluso esta gente que hoy día está recibiendo un sueldo del Estado por un programa social que cada día vale menos por la inflación, yo creo que hoy día la gente que vota por Milei quiere un cambio profundo. No quiere que por la cosecha que venga este año, porque hay un mejor clima y una mayor exportación de soja, pasar el rato. No, quiere un cambio profundo. Entonces, la forma en que yo interpreto esta presión que mete Milei es una presión en el fondo a los parlamentarios. Les dice, miren, yo voy a jugarme por cambios profundos y radicales. Sé que necesito el apoyo de los parlamentarios, pero quiero que sepan que la gente está conmigo y no con ustedes. O sea, yo tengo la impresión de que este es un mensaje, una presión a los parlamentarios radicales, a algunos del PRO, que estuvieron medios tibios en la campaña con él, y decirles, yo voy por lo que la gente está esperando, que es un cambio profundo. Y obviamente, algunos se pueden hacer más rápidos que otros. Yo no veo a Milei eternizando estas restricciones cambiarias que hoy día existen en el actual gobierno. No veo a Milei aplicando control de precios como lo aplica el actual gobierno. Pero hay que entender... Sí, pero eso tiene un correlato de inflación que también es sincerar los precios. Por supuesto. Pero eso tiene un correlato social complejo en la calle. Complejo. Y manejar la calle en Argentina, ustedes sabrán lo difícil que es. Claro, pero yo creo que él tiene clarísimo que o se aprieta el cinturón o nada de lo que estamos hablando lo va a poder hacer. Pero una cosa importante... Yo creo que Milei también le está hablando a los inversionistas, le está dando tranquilidad, o está tratando de generar algo de confianza, que fue un poco lo que trató de hacer Macri en sus primeros años. No le resultó, de decirle, esta Argentina no los va a engañar. En esta Argentina, cuando se empiece a invertir, las reglas económicas van a estar claras. Es una tarea ardua que tiene, pero yo creo que lo que él va a cuidar hasta el final es estar sintonizado con lo que la gente quiere y desde la gente presionar al Parlamento, que son los que van a poner los votos. Con Santa María, en Buenos Aires, se habla ya de la conformación de algún gobierno que, aunque los nombres a nosotros no nos suenen, sí tienen domicilio político, y eso sí que es importante de analizar. Es decir, si va a tener al PRO adentro, si va a tener a Juntos por el Cambio completo, a los radicales, por ejemplo, para poder hacer fuerza política con él. Exactamente. Bueno, cuando yo he preguntado hoy día si, por ejemplo, vamos a ver a Patricia Bullrich o a Macri en el interior del gobierno de Javier Milei, todos me dicen que todavía es muy pronto, que ellos hicieron una alianza para las elecciones, una alianza electoral, pero que esto no significa que vayan a ser parte del gobierno, que eso se va a pensar a partir de mañana. Obviamente uno entiende que eso ya debe estar pensado, pero no lo quieren hacer público. Por ejemplo, vinieron para acá, Patricia Bullrich estuvo acá, estuvo también Mauricio Macri, pero ninguno de los dos acompañó a Javier Milei
en el escenario, adentro del búnker, en su discurso, ni aquí cuando le habló a la gente. Cuando yo pregunté por qué era eso, por qué si habían venido a felicitarlo, y él les agradeció especialmente a los dos y al PRO por este esfuerzo que habían hecho, y me dijeron no, porque ellos no son de la misma casa política, no son del mismo partido, ni de la misma, digamos, de la misma corriente que Javier Milei, y por lo tanto no debían estar en la celebración junto con él. Entonces aquí todavía falta una conversación que supuestamente la lleva a cabo y ya la tiene que estar llevando Guillermo Fragas, que estaba acá y ha estado durante todo el día entrando y saliendo, y que va a ser probablemente el ministro del Interior. Él es el que está haciendo las conversaciones, llevando a cabo las conversaciones con el PRO sobre todo, y lo más probable es que veamos a algún miembro del PRO, tal vez al propio Mauricio Macri, en alianza o participar de alguna manera del gobierno de Javier Milei. Oye, y Matías, sobre lo que estaban conversando de las medidas más extremas que se han anunciado, como la dolarización, como el fin del Banco Central, en conversaciones, por ejemplo, con Rosendo Fraga, ayer me decía, mira, lo más probable es que esas medidas extremas no las pueda realizar. O sea, por ejemplo, eliminar el Banco Central es inconstitucional. Habría que hacer una modificación a la Constitución. Entonces, lo más probable es que en la moderación que ha tenido el propio Javier Milei en esta segunda parte, después de la primera vuelta, en su discurso y en sus propuestas, sea lo más probable que sea ese el tono que vaya a adquirir a partir de mañana en sus primeras medidas de gobierno. La motosierra no va a volver a aparecer. No, o sea, con motosierra no se gobierna, eso es un dato. O sea, mucho. claro. A ver, a los dos que tienen la experiencia de haber estado en la embajada chilena, el que no aparecía Macri o el que no apareció Patricia Bullrich en el estrado, tampoco apareció la vicepresidenta Villarruel, es decir, solo salió él solo. Su hermana lo precedió, lo presentó, pero él solo. Eso es que está esperando las próximas 24, 48 horas y no quiere adelantar ni sí ni no, pero ¿es necesario ser un gobierno de más amplia sintonía o no? Yo creo que ambas partes de esta mesa están buscando no dar señales equívocas antes de tiempo. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener muchas conversaciones de no hay tiempo, si el 10 de diciembre tiene que estar asumiendo Milei. Por supuesto. A menos de un mes. Claro, pero yo tengo la impresión de que los grados de incorporación del PRO en el gobierno de Milei, incluso de algunos radicales, va a ser casi permanente los primeros 6 meses. Pero cierto, los primeros cargos eventuales en el gabinete son negociaciones que están pasando hoy día. Entonces, dar señales de sobre expectativa, estar inmediatamente al lado, yo creo que ninguno de los dos lo está buscando por ese lado. Pero aquí lo más importante que hay que entender es que, más allá de los problemas de liderazgo, Milei, el PRO, los radicales, incluso yo pensaba hoy día en la tarde, los radicales que decidieron no apoyar a Milei en ciertas gobernaciones, la gente arrasó Milei. Entonces, esos mismos gobernadores radicales que se resistieron a apoyar a Milei... La élite radical fue mucho menos Exactamente, la élite radical fue la gran perdedora, porque su gente no lo siguió. Ellos dieron señal de distancia a Milei y la gente... En Mendoza, por ejemplo, gobernador radical. Pero en Mendoza arrasó Milei. ¿Para qué decir en Córdoba? En Córdoba. Schiaretti, Lo que les quiero decir en el fondo es que aquí una cosa que hay que leer de esta elección es que la gente superó a las élites políticas. Incluso los radicales hoy día deben estar diciendo, yo no puedo subsistir políticamente si está tan distanciado de lo que la gente quería en mi región. ¿Qué piensas tú, José Antonio? Eso es verdad. Ahora, no sé cuánto dura, porque los electorados son cambiantes. ¿Hay espacio para el gradualismo que usó Macri, que le fue tan... No, el problema yo creo que el problema de Macri, yo era embajador allá, no fue el gradualismo. El problema de Macri es que él no quiso enfrentar algo muy serio, que es racionalizar el estado de bienestar en Argentina, porque eso trae conflicto social. Entonces, como había crédito a bajo precio, él dijo, bueno, me endeudo. Claro. Y eso no resultó. Pero bueno, no sé, el mismo Milei dijo algo bien serio, dijo, la situación de la Argentina es extremadamente grave. Ahora, cuando dice eso es que es difícil enfrentarlo, porque él ha hecho un discurso contra lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y bueno, la situación no es buena en Argentina. Pero ahora hacerse cargo, no bastan las ideas de la libertad, eso
está bien. No, es evidente que es un grupo muy chico. No, ideas de libertad son cosas ideológicas, pero después tiene que renegociar con el Fondo Monetario, tiene que ver cómo paga la deuda externa, y va a tener un problema muy complejo que es la sequía. Que la sequía está fuerte. Por ejemplo, estaba leyendo hoy día en el Mercurio justamente que normalmente entran 2.000 camiones diarios para la exportación de soja al puerto de Rosario y están entrando 30 al día. Claro, y ahí el dólar en menos dólares, mucho menos dólares. Connie, vuelvo contigo a Buenos Aires. Sí, Connie. Oye, les quería Mañana es feriado, sumar ¿ah? un Mañana- elemento que me tocó reportear aquí mientras estábamos, la verdad, en la locura, tratando de tener reacciones. Me encuentro con un escritor argentino que forma parte desde el comienzo del proyecto de Milei, digamos, que se llama Agustín Laje, lo deben conocer, Sí. y que estaba conversando a través de una videollamada con Eduardo Bolsonaro, con el hijo de Bolsonaro. Y le estaba diciendo, yo me asomé, le puse el micrófono y estaba conversando con él. Y le estaba diciendo, te echamos de menos, te esperamos que venga el 10 de diciembre cuando asuma Javier. Y le decía, Laje le decía a Bolsonaro, ¿cómo estará de triste, cómo le dolerá esto a Lula? Diciéndole al hijo de Bolsonaro. Bueno, yo estuve en toda esa conversación, le pregunté después y le dije, ¿por qué no estaba Bolsonaro, que estuvo aquí en la primera vuelta? Dijo, estaba invitado, por supuesto, pero no podía venir porque algo tenía que hacer, pero viene para cuando asuma el gobierno. Y aproveché a preguntarle, después de su comentario sobre Lula, porque dijo, claro, Lula fue muy duro y ha sido muy crítico de Milei, le pregunté por Gabriel Boric. Y él me dijo, hay una diferencia con Boric. Boric efectivamente tiene ideas de izquierda, pero ha tenido que adaptarse a muchos cambios y adaptarse a la realidad, una cosa así me dijo. Por lo tanto, nosotros creemos que podemos tener una buena relación con el gobierno de Gabriel Boric pese a la distancia, haciendo la diferencia con Lula. Claramente lo que han dicho no se han querido pronunciar acerca de las relaciones con Chile, pero Victoria Villarruel hace un par de días en el cierre de campaña de Javier Milei dijo allá en Córdoba, cuando Fernanda Navarro, nuestra compañera de trabajo, le pregunta a ella sobre el gobierno de Gabriel Boric y ella dice es un desastre. Entonces, ahí va a haber un tema. ¿Cómo va a ser las relaciones ahora entre nuestro país con este cambio radical? Temazo para nuestros seis embajadores. Un comentario sobre eso. Sí, a ver, José Antonio Gallo. Yo creo que la relación entre Chile y Argentina tiene canales jurídicos muy claros. Y es una relación de Estado, no es una relación si el gobierno es más cercano uno u otro. Yo fui embajador con Cristina Fernández y después con Mauricio Macri. Y vi el cambio bastante profundo y sin embargo la relación se mantuvo en base a los tratados históricos y además logramos, en el caso del gobierno de Macri, un tratado nuevo de libre comercio y complementación económica. Entonces yo creo que no hay que mirar esto como... No es preocupante, dice usted. No, digamos, lo importante es que la política exterior de Chile se mantenga, no porque si es más afín o no el gobierno argentino con el gobierno chileno, sino en base a los intereses nacionales. Déjeme despedirle a la Connie, porque ha estado como 30 horas sin parar ahí reporteando y le queda mañana, que es un día feriado, seguir despachando las reacciones de Argentina. Así que, Connie, muchísimas gracias por todo el trabajo, todo el equipo de TVN, y nos reencontramos mañana. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches a todos. Chao, Connie, gracias. Gran trabajo todo el equipo de TVN. Chao, Connie. Nicolás Monque, José Antonio ya hablaba de las relaciones con Chile, pero quiero que amplíen el foco a las relaciones continentales, porque tenemos a un Lula que nos lo saludó al pueblo argentino, pero no saludó a Milei. No, sí, después hay una frase. Después al final le dice... Sí, algo. hay una frase. Bueno, sí, ¿cómo pero muy tibio. Ya, ¿qué va a pasar ahí? Sí, lo de Lula, lo de Petro, fue escandaloso, porque no puede ser. Yo nunca he visto en Chile eso, porque tenemos presidentes lo más antagónicos que hay, pero siempre había una diferencia. Mal lo de Lula y Petro. Espero que... Pero también Milei mal al decirle todo lo que le dijo a Lula. Pero estamos hablando de un Milei candidato
que no es lo mismo que Lula presidente o Petro presidente, pero quiero recoger lo que dice José Antonio porque yo tuve una experiencia muy similar y apoyo lo que él dice. O sea, estos gustitos políticos que se empiezan o que se tientan a dar los presidentes duran poco entre Chile y Argentina, porque hay tantas relaciones comerciales pendientes, tanta interconexión, tanta dependencia a los gobernadores de zonas limítrofes entre Chile y Argentina, que si alguien se quiere dar un gustito le dura poco. Me tocó a mí, con Alberto Fernández, acuérdense que yo asumí, inmediatamente Alberto Fernández le pegó 3, 4 palos políticos al presidente Piñera totalmente justificados, cuando dijo, no entiendo cómo no había habido estallido antes en Chile, unas cosas muy duras contra Piñera en lo político. No había pasado una semana y el presidente Alberto Fernández me estaba llamando para apurar la firma de un tratado en que ponía fin al roaming de las conexiones telefónicas. Claro. Entonces, oiga, pero ¿con quién quiere hablar usted? ¿Con el mismo presidente que criticó la semana pasada? Entonces ahí está obligado a hacerse amigo. Lo que quiero decir es que la institucionalidad entre los dos países, como decía José Antonio, es demasiado fuerte y la política entre los países es de Estado. Puede haber un presidente antagónico, pero tienen que llevarse bien. Cristina Fernández tenía una relación bastante fluida con el presidente Sebastián Piñera. Me sorprendió cuando yo estuve con ella que me habló bien del presidente Piñera, pese a que sabíamos que era el agua y el aceite en términos políticos. Y eso es lo importante. Yo no tengo ninguna duda que eso se va a tender a normalizar. En relación a los otros países, porque Brasil es un gigante también, y si no se llevan, me imagino que eso puede ser un problema muy grande. O sea, Brasil y China son grandes compradores de exportaciones argentinas. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando de Chile se va a aplicar para Brasil con mayor razón. Claro. Aun cuando no se quieran mucho los dos presidentes, son los dos grandes socios del Mercosur. ¿Y para Chile? Bueno, Mercosur, le nombra Mercosur a Milei y lo deja sin dormir 2 noches. Digamos. Está bien, pero ¿dónde va a exportar los automóviles que fabrica en Argentina? Van a Brasil. Ojo, pongo en duda si Argentina va a seguir exportando automóviles. Con la apertura que va a tener... No, porque con la apertura... Hoy día un argentino que quiere comprar un neumático le sale más barato comprarlo en Paraguay. Sí, está bien. Entonces, si la política de Milei se empieza a consolidar desde una economía verdaderamente libre, vamos a ver que ciertas industrias deficitarias de Argentina deberían dejar de existir y priorizar aquellas producciones que realmente son rentables en Argentina y que tienen que ir con exportación. No solo la agroindustria, el gas ahora. Acuérdense que Argentina en tiempo récord, un trabajo de ingeniería impresionante, construyó un gasoducto en 7 meses que va a ser, que se había esperado por años hacerlo y se hizo ahora en una obra increíble y eso va a ser fuente de exportación de gas en el corto plazo a Argentina. Yo creo que lo mismo que lo que ellos están haciendo respecto del litio. O sea, yo creo que de verdad un cambio de modelo económico argentino, si se hace bien, si se contiene políticamente... Si tiene poder político para hacerlo. Exactamente, si se contiene políticamente los aprietes de cinturón inicial, pero si se hace, si se avanza, yo creo de verdad que puede ser una tremenda noticia para Argentina y para Chile, atención. Argentina y Chile, y la confianza que recordamos cuando nos cortaron el gas, recordamos, en fin, situaciones complejas de inversión, y ahí está el punto, si es confiable, volver a invertir. Mucha gente que está mirando ahora estos 3 años, con Macri lo intentaron y muchos de ellos salieron con la cola entre las piernas. Dijeron, bueno, pero... déjeme que le plantee porque hagamos una pausa y volvemos con esto. Bueno. Muchos dijeron, con Macri volvemos a Argentina. Dijeron, mire, ni con Macri, así que nunca más. ¿Será confiable Argentina para la inversión ahora? Nos contestan a la vuelta, hacemos una pausa, un segundito. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, estamos con José Antonio Viragallo y Nicolás Monkever, ex embajadores de Chile en Argentina. ¿Vuelve a ser confiable la Argentina por el modelo, si va a ser más abierto, más exportador, pro inversiones, para las inversiones chilenas? Porque han tenido bastantes desengaños algunos inversionistas chilenos, han tenido que volver. Y Argentina ha incumplido algunos acuerdos respecto del famoso corte del gas. José Antonio. A ver, hay mucha inversión chilena en Argentina. La gran queja... Además ganan plata en general. La gran queja es que no pueden sacar la plata. Claro. Sí, y por tanto siguen invirtiendo en Argentina. Y en general, digo, no les va mal. Por ejemplo, que cerveza y otras cosas. Después hay otros sectores que le ha ido peor. Bueno, pero en fin. Ahora, yo me imagino que si algunos de los cambios que se anuncian se llevan a la práctica, algunos de estos resquemores de los empresarios chilenos van a caer porque se va a hacer se debiera hacer más fácil el flujo. Ahora, yo insistiría que el Tratado de Cooperación y Libre Comercio que firmamos da todas las garantías para que entre Chile y Argentina
haya un flujo completamente libre en todo sentido. Y si hay trabas, esas trabas están incumpliendo el tratado. ¿Qué beneficios de corto plazo se les ocurre que puede haber para Chile si se liberaliza la economía? Por ejemplo, en combustible nos puede dar un respiro importante. ¿Tienen reservas? No, yo creo que sí. Definitivamente las exportaciones de Argentina hacia Chile se van a ver muy favorecidas y promovidas por el gobierno de Milei. Porque él necesita imperiosamente dólares y porque cree en una economía mucho más abierta de lo que creía el peronismo. Segundo, no veo a Milei manteniendo el sistema de las aprobaciones de importación que hoy día cualquier empresario chileno o extranjero que está en Argentina la sufre. Porque para importar materia prima y producir algo en Argentina tiene que pedirle permiso al más alto nivel, porque de lo contrario pasa una lista de espera y no tiene ninguna autorización de importación. No creo que esto cambie de la noche a la mañana, pero sí creo que Milei este tipo de cosas no las va a mantener por mucho tiempo, porque él no cree en eso. Yo definitivamente creo que es buena noticia que haya que las ideas de Milei hoy día estén gobernando en Argentina, lo cual no es garantía de que ¿Todas o las económicas? No, estoy hablando en materia económica. No, estoy hablando en materia económica. Creo que es buena noticia para Argentina y buena noticia para Chile. Creo que Chile tiene un potencial de comercio con Argentina que todavía no lo ha desarrollado al máximo y que si estas ideas paulatinamente se empiezan a implementar, lo van a hacer. Ahora, ¿dónde está la clave? En la política. O sea, aquí la muñeca política de Milei de lograr sumar en este plan a los radicales, al PRO, ir sacando leyes lentamente, que la gente lo siga respaldando, ahí está la clave. O sea, una vez más, la buena política es la que puede hacer que estas buenas ideas finalmente redundan en más bienestar. Pero no nos olvidemos, perdón Matías, no nos olvidemos que la situación de hoy día en Argentina es desastrosa. 40% pobreza, una inflación brutal. Entonces, no nos sorprendamos a veces por qué gana Milei, porque la situación era crítica. O sea, habría sido muy raro que no hubiese ganado con todas las rarezas del mismo. ¿No te sorprendió a ti? Es tan fácil, que con el diario lunes es re fácil, pero cuando uno lee hoy día la situación de Argentina dice era muy raro. ¿Qué hubiera votado Nicolás Monkever? Yo habría votado por Milei, pero porque además... Pero insisto, habría votado por Milei porque además siento que el Milei de segunda vuelta, con Macri, con Patricia Bullrich, llegó a un grado de institucionalización, de moderación que me da más tranquilidad. ¿Hoy día hubiera votado Milei? Sí. ¿Qué hubiera votado José Antonio? No, yo no voto en Argentina. No, ¿qué hubiera votado? No, mis simpatías yo creo que son claras, pero yo no voto en Argentina. Ya, pero es que no diga que votaba por Massa si sabemos sus simpatías, quiere decir que... No, pero es evidente que... ¿Hubiera votado Massa hoy día? ¿Ah? No, sí es evidente, pero por eso se lo pregunto. Pero yo no voto en la Argentina, no tengo por qué emitir un juicio sobre... Es decidor que no lo diga. Lo natural es haber dicho Massa, pero está bien. No, pero lo que yo quiero decir es que la situación que se ha creado es una situación en Argentina inédita. La Argentina, por algo, Milei se remite al siglo XIX, al Verdi. Al Verdi, sí. O sea, quiere decir que la Argentina moderna, que fue creada por radicales y peronistas, con sus virtudes y sus defectos, esa Argentina es la que él dice que él va a refundar. Ese es el desafío que tenemos. José Antonio Gregallo y Nicolás Monkever, gracias por estar esta noche aquí, orientándonos un poco para entender más lo que sucederá en Argentina de aquí en adelante. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.